Como ustedes saben, yo represento al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, soy su secretaria. El Consejo depende de la Presidencia de la Nación, es un ámbito de actuación que se crea después de la crisis del 2001. Vos hablás de la historia, casi todos los que estamos acá tenemos historia y hemos sido parte de ese proceso de formación de lo que hoy, con sus más y sus menos, es el actual sistema de protección social. Así que bueno, creo que la pertinencia de ver el Estado argentino definido en el año 2002, la institucionalidad del Consejo Coordinador de Políticas Sociales, es clave para una mirada sistémica e integral de la política pública. El Consejo de Políticas Sociales intenta y hace continuamente definición de información social para la toma de decisión de otros ministerios. También participamos en la ejecución de algunos programas, como el programa Primeros Años, y esto lo hacemos en el marco de tres direcciones. La dirección SINTIS, que es el Sistema Integrado Tributario y Social, que es la base de datos más potente del Estado Nacional, que nuclea las bases sociales y tributarias del Estado Nacional, provincial y municipal, que este año cumple 20 años. El SIEMPRO, que es el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales, y nosotros también somos el punto focal del Estado Nacional en el seguimiento de la Agenda 2030, que, como ustedes saben, la Agenda 2030 es una agenda que las Naciones Unidas propone a los países miembros, pero es una agenda que no es un enlatado, es una agenda que requiere la articulación y la focalización de los gobiernos. Si bien es de los gobiernos, yo siempre digo que es una agenda no de gobierno, sino es una agenda de Estado, porque es una agenda de largo plazo, que es hacia el 2030, y requiere consensos masivos, no solo estatales, sino también de la sociedad civil y el sector empresario. La Argentina, durante estos 3 años, tuvo un proceso de trabajo muy importante con, en su momento, 20 ministerios y con otras áreas que formaban parte, como el INDEC, que está acá presente, o como áreas transversales de política, para definir una agenda operacionalizada al 2030, donde hay líneas de base, meta intermedia y meta final que ustedes van a poder mirar en la página del Consejo. Bueno, para no abrirme más, quería comenzar, y voy a esto pasarlo rápidamente porque se dijo, algunas características principales del sistema de protección social argentino. Fundamentalmente el enfoque de derechos, y el enfoque de derechos universalizado, pero también con una mirada sectorial especificada en sectores de vulnerabilidad específica, y esto no es menor. La protección social en Argentina además se apoya en 3 pilares: el piso mínimo de ingresos, la mejora de la calidad de vida y la promoción de la movilidad social. El primero está vinculado un poco a las transferencias monetarias. La calidad de vida se busca garantizar mediante las políticas de salud, infraestructura y vivienda, y la movilidad social está pensada en términos de las políticas de empleo y de educación. Además, existe un conjunto de políticas no monetarias que intentan complementar algunas deficiencias e inequidades que se hallan dentro de estas. Como ustedes saben, dentro de las políticas de protección social están las monetarias y las que brindan prestaciones en especie, pero claramente hoy estamos reunidos por el tema de transferencias monetarias, y acá la diferencia entre el carácter contributivo y no contributivo de las prestaciones es clave. Igualmente, a mí me gustaría resaltar el componente solidario, y esto me parece que es muy importante de las prestaciones no contributivas. Y yo creo que acá hay un pacto social que debe ser redefinido continuamente en términos de los que estamos incluidos y aquellos que no estamos incluidos. Entonces, cuando hablamos de política no contributiva, estamos hablando de un principio de solidaridad interna del Estado argentino. Bueno, claramente, más allá de la focalización en la población joven, tenemos el sistema PUAN, que universaliza también la transferencia monetaria a las personas mayores, y existen también programas que voy a nombrar porque son los de mayor cobertura a nivel nacional, que no son transferencias monetarias, que es Hacemos Futuro, el Progresar, el Plan Alimentario, el Programa Hogar, y también otro tipo de transferencias vinculadas fundamentalmente con lo que son tarifas a la energía, tarifas al agua, a la electricidad y la tarifa de transporte. En la actualidad, más del 92%, tanto de los niños como de los adultos, están cubiertos por el sistema de protección social.
Durante la gestión iniciada en el 2015, este sistema intentó y lo logró ser más inclusivo. Con la nueva gestión, en base a la inclusión de monotributistas y a la quita de incompatibilidades con otros programas sociales nacionales y provinciales, esta prestación adquiere un carácter universal, quedando excluidos solamente los responsables inscriptos, cuyo nivel de ingresos les permite deducir ganancias. En otro sentido, en relación a las condicionalidades, tema que se habló durante estas 2 jornadas, también estamos haciendo serios trabajos y comprometidos trabajos al interior del gobierno para evidenciar las dificultades que hay en términos del cumplimiento de los certificados de certificación de libertad de salud y educación a fin de evitar la caída de los beneficios. Estos cambios en la cantidad y calidad se deben a un conjunto de acciones tendientes a mejorar los errores de exclusión. Y es acá donde yo quiero empezar a plantear mi tema central de la charla, que es la necesidad de focalizar en la información. Y acá retomo al señor Weisgreis, que un poco lo dijo, pero yo creo que, y ahí también le dije que me gustan estos espacios porque uno puede debatir con gente que además cotidianamente estamos, pero yo le decía, no estoy tan segura que el problema sea de falta de institucionalidad o falta de normativa en el sistema de protección social argentino. Creo que no, que tenemos demasiadas leyes, demasiadas normativas y demasiadas institucionalidades que no son conocidas, pero tenemos muchas deficiencias como Estado en la implementación de estas políticas. Nosotros, acá la veo a Fernanda Esperanza, también en el 2002 diseñamos el Jefes y Jefas de Hogar, y uno de los problemas que teníamos en el año 2002 era cómo conseguíamos los datos de las prestaciones de educación y de salud. Y pasaron casi 20 años y todavía los estados provinciales y el Estado Nacional no tiene la información nominativa de los niños que asisten a la escuela y de salud. Pasaron 20 años. Así que hay discusiones que uno escuchó estos 2 días que la verdad los interpelan en términos de, bueno, de qué hicimos y qué vamos a seguir haciendo. Entonces me parece que el tema de los datos es un tema crucial y hay que volverlo a poner sobre la mesa, y tiene que ver también no solo con deficiencias en términos del acceso al dato, sino también a la generosidad interinstitucional en términos de compartir los datos. Pero además no es una voluntad o una generosidad no sustentada en formalidades. Ustedes saben que el Sistema Integrado Tributario y Social es una ley que tiene más de 20 años y además hay un decreto del presidente Mauricio Macri hace unos meses donde vuelve a insistir a las áreas de gobierno a compartir la información nominativa para que el registro de beneficiarios sea un registro único y nos permita mejorar nuestra focalización y nuestro acceso a los beneficios para los más necesitados fundamentalmente. Focalizándonos en el sistema de seguridad social, podemos decir que alrededor del 92% están cubiertos, y pese a estos avances de cobertura, continúa un pequeño porcentaje de niños y niñas, esto se habló, no alcanzados. Algunos tienen que ver por el tema de la indocumentación, otros por dinámicas intrafamiliares que no podemos negar, lógicas territoriales, culturales, dificultades de permanencia en los sistemas escolares y sanitarios. Y es sabido que para que se constituya un sistema integrado de protección social no resulta suficiente contar con una sumatoria de programas. Yo creo que también esto es elevar el debate, empezar a pensar el sistema de protección social no como una sumatoria de programas, sino empezar a darle una identidad común e integrada al mismo. Nuevamente la información acá es clave para estas correcciones y sobre todo para poder dar un salto de calidad en la integralidad del sistema. En este proceso de mejora estamos trabajando desde el Consejo de Políticas Sociales, la Presidencia de la Nación, con el Ministerio de Desarrollo Social y con el ANSES, en un programa que tiene como objetivo alcanzar la mayor cobertura. Nosotros, previo a asumir el gobierno, hicimos muchos trabajos en relación a la efectiva universalización de la UH, y bueno, esto fue una de nuestras primeras motivaciones de gobierno, ahí lo veo a Emilio. Trabajamos mucho en su momento en este tema y las acciones que estamos llevando a cabo están orientadas, por un lado, a generar evidencia sobre ciertas hipótesis asociadas al programa y para retroalimentar el diseño del mismo.
Por otro lado, por medio de la ficha SISFAM, que es la ficha de familias, ustedes saben que por este decreto del presidente Mauricio Macri, la ficha SISFAM es la única ficha oficial de relevamiento de prestaciones sociales del Estado Nacional. Con esta ficha estamos trabajando a nivel de los municipios para hacer un barrido, ir a buscar a los niños que por alguna dificultad han caído de la prestación o no la tienen. Estamos convencidos que para alcanzar esos logros es imprescindible realizar un trabajo articulado y coordinado entre los diferentes actores de gobierno, no solo los nacionales, sino también los subnacionales. Y cuando hablo subnacional no solo hablo de los municipios, que creo que sí tienen un rol fundamental y seguramente Gabriel esto lo va a comentar, sino también con los gobiernos provinciales. En este sentido, bueno, quiero remarcar que firmamos 14 convenios y se han llegado a 9.000 hogares. Por otro lado, les comento que en este decreto del presidente Macri de hace unos meses se decidió establecer el sistema de evaluación y monitoreo, un Plan Nacional de Evaluación. Este Plan Nacional de Evaluación define para un año calendario los programas a ser evaluados. Nosotros tenemos la UH como uno de los programas dentro del marco de la evaluación, pero además estamos avanzando en profundizar el monitoreo y la evaluación de la UH con el fin de brindar mayores herramientas a los tomadores de decisión. Y también estamos trabajando en el diseño de una evaluación de impacto. Ustedes saben que la Argentina carece de evaluaciones de impacto, fundamentalmente porque son muy caras, pero también porque los diseños, y acá también se habló del diseño de la política pública, no contempla indicadores que después nos permitan medir impacto. En ese trabajo estamos poniendo todo nuestro empeño. Para ir cerrando, me gustaría mencionar los principales desafíos del actual sistema de protección social, fundamentalmente vinculado a la UH. El primero es asegurar la integralidad de las acciones, mediante una estrategia que articule todos los programas y las prestaciones. Es necesario también ampliar la oferta de infraestructura de cuidados, esto también se dijo y me parece que esto es absolutamente importante, y los mecanismos de conciliación de la vida laboral y también de la vida del hogar, fundamentalmente en el caso de las mujeres. También es necesario repensar los roles de los estados en todos sus niveles y garantizar calidad y equidad en todo el territorio. Es importante comprender mejor los incentivos. Yo creo que ahí también tenemos que hacer un gran esfuerzo todos para analizar cuáles son los incentivos del sistema de protección en su conjunto. Pero para superar estos desafíos es necesario mayor precisión de la información, es necesario la obtención de la información. Y en este punto los sistemas de información se vuelven centrales y las fuentes de información son sumamente relevantes. Las políticas sociales basadas en evidencia requieren no solo la utilización de técnicas de evaluación capaces de establecer relaciones causales, sino también del uso de los datos de buena calidad. Desde el Consejo, nuestras prioridades son contar con datos registrales de calidad y actualizados, también basados en la solidaridad interinstitucional del Estado. Para alcanzar este objetivo debemos trabajar en la interoperabilidad de los sistemas de información, logrando de esta manera la articulación horizontal y vertical, a la vez homogeneizar los sistemas de identificación, selección y registro, les hablé de la ficha SISFAM, bajo criterios que garanticen su integralidad y comparabilidad. Por otro lado, queremos optimizar los sistemas de monitoreo y evaluación, es decir, es necesario que la Argentina tenga una cultura de la evaluación que llegue para quedarse. Y por último, debemos fortalecer los mecanismos de trabajo y redefinición de los recursos humanos que están en todas las áreas de la administración pública. Para finalizar, quiero resaltar el rol del Consejo, que un poco lo comenté en la apertura, como punto focal de la Agenda 2030. Al estar en presidencia nos da algunas facilidades, otras no tanto, pero una de las facilidades es poder llamar a todos los ministerios a la definición de esta agenda. Cuando nosotros planteamos la priorización de los indicadores de la Agenda 2030, que son, ustedes saben, 17, más de 160 y pico de metas, hicimos un trabajo muy concienzudo con las áreas políticas y las áreas técnicas del Estado Nacional. También estamos trabajando a nivel provincial y a nivel municipal, pero quiero focalizar el tema en la agenda nacional. Y se plantearon transversalidades que tenían que ver con las deficiencias de los sectores de la población más rezagados.
Y estos son las mujeres, los pueblos originarios, las migrantes, que también se habló de la migración. Y acá les quiero dar un buen dato a los que están preocupados por el tema de las prestaciones a los migrantes. Nosotros con la Organización Internacional de las Migraciones hicimos un informe en variable ODS y la inversión del Estado argentino en población migrante es del 7%, igual al número de la población migrante que tiene la Argentina. Y otra de las transversalidades tienen que ver con el rigor estadístico y con la mirada conceptual de la Agenda 2030 en términos etarios. Es decir, esta agenda no solo nos permite planificar la acción de gobierno, sino también nos permite pensarla en lógica etaria. En eso también estuvimos trabajando con equipos técnicos universitarios y con el apoyo de UNICEF, y vamos a presentarlo en breve, el informe de ODS e Infancia, donde hay un estado de situación de la inversión social de la Argentina en términos de objetivos y metas para alcanzar la Agenda 2030. La Agenda 2030 definió sus metas y prioridades y estableció mecanismos de seguimiento. Las prestaciones del sistema de protección social a la niñez, a las cuales se hizo referencia estos 2 días, son claves para alcanzar la Agenda 2030 y para, como dice su lema y su leitmotiv, no dejar a nadie atrás. Muchas gracias.